Gloria a Dios. Oramos. Padre bendito, te damos gracias esta noche. Gracias por el frío, gracias por la bendición de ir para recibir de tu palabra, Señor. Te rogamos que traigas bendición, entendimiento y que tu Santo Espíritu nos dé revelación y nos permita, Señor, caminar como es digno de ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El nombre de la serie que estamos presentando en estos días es El verdadero propósito de la Navidad. Y la semana pasada nos respondíamos algunas preguntas del por qué la gente se desvía de ese propósito. ¿Por qué termina al final perdiéndose de la verdadera bendición de la Navidad? Y bueno, presentaba algunas cosas que en el tiempo del nacimiento de Jesús provocó que desde lo individual hasta lo general, la mayoría de la gente se perdió de ese nacimiento, de esa bendición de poder adorar al Señor. Y veíamos algunas cosas, porque veíamos que perderse la Navidad es perder la oportunidad de recibir a Cristo en nuestro corazón. Y mucha gente pasan las Navidades, pasan los años y se pierde esa bendición, esa oportunidad de invitar a Cristo a venir a su vida, a que reine, a que gobierne en su vida y a que lo dirija, ¿no? Y también el perder la Navidad, el perdernos la Navidad, para los que ya tenemos a Cristo, podría ser perder la oportunidad de glorificar a Dios, ¿sí? Y a veces con todo este sistema que nos lleva a adquirir ciertos hábitos, ciertas costumbres, pues a veces no estamos realmente adorando y glorificando a Dios. Y las razones, como ya los vimos, pues pueden ser varias. Entre las que mencionamos puede ser ocuparnos más de lo que no es importante, de lo que verdaderamente vale la pena y es relevante. Esa es una de las cosas. A veces nos preocupamos más por los adornos que verdaderamente tener un tiempo de reflexión, un tiempo de estar meditando en lo que consistió, de lo importante que fue este hecho. Y la gente el día de hoy quiere a Jesús más como un recurso, como un amuleto, ¿sí? Que como a Dios mismo. Y entonces, cuando se le pide a la gente tener un compromiso de vida, un compromiso de caminar con el Señor, pues no están dispuestos a un cambio de vida y entonces no quieren hacerlo. Y también esa es una razón por la que muchos pues no tienen ese encuentro con el Señor. Otros simplemente son indiferentes, ¿no? Ellos creen estar bien, tienen trabajo, tienen recursos, no están enfermos, todo les está saliendo bien, no tienen necesidad de nada más. Y entonces no le ven importancia de tener a Jesús en sus vidas, hablándoles, mostrándoles lo que deben hacer. Y otros se lo pierden por religiosidad, ¿sí? Sus costumbres, sus hábitos, sus celebraciones de su religión, y se olvidan de darle la gloria a Dios. No tienen, por su concepto religioso, no tienen esa capacidad de llevarlo a lo que realmente se le tiene que dar gloria, ¿no? Y entonces se le da más importancia a otra fecha y pueden hacer grandes peregrinaciones y se mueven de una ciudad a otra, pero se pierde ese sentido de quién es Jesús, por qué vino al mundo. Y bueno, todo esto a veces como creyentes, ya la familiaridad
estamos familiarizados con el tema, es tan común para algunos que esa familiaridad a veces estrangula la convicción. Y esto es algo que nosotros no debemos de perder. Tenemos este tema constante y constantemente lo recordamos, pero esa familiaridad no debe de hacernos perder la convicción que tenemos. Nosotros tenemos una convicción de quién es Jesús, por qué lo tenemos, por qué está en nuestras vidas, y eso es algo que debemos conservar. Bueno, el día de hoy quiero hablar de dos grupos de personas que sí buscaron a Cristo, que sí estuvieron en espera de recibirlo para glorificarlo cuando Él naciera. Fueron los menos, sí, pero ellos no se perdieron ese nacimiento, esa bendición tan gloriosa. Y en Lucas capítulo 2, versículo 8, dice, vamos a esperar a que pongan el texto, Lucas capítulo 2, verso 8, ahí está. Dice que había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿Sí? Y conocemos la historia. Este ángel, en el momento que lo vieron esos pastores, se espantaron, ¿no? O sea, imagínense, de repente se les aparece un ángel allí, imagino que alumbró el lugar y se sacaron de onda. Y él les dijo, no, tranquilos, les vengo a dar una noticia que les va a llenar de gozo. Van a ser el Salvador. Y miren, pueden ir y adorarlo. Y entonces vieron que no solamente era un ángel, sino eran no sé cuántos miles de ángeles estaban allí para estar presentes en el lugar y adorar a Dios. Y ellos tuvieron esa bendición de poder ver con sus ojos esa multitud de ángeles que habían venido a adorar el momento en el que naciera el Cristo, el Salvador. Y entonces, de toda la sociedad de Jerusalén, ¿saben a quién escogió Dios para decirles claramente lo que estaba pasando? Pues a estos pastores, ¿sí? Era gente de campo, gente humilde, gente sin recursos, sin conocimiento, no era gente de la aristocracia, eran pastores, eran simples pastores que cuidaban chivos y borregos en el cerro, ¿sí? Y se turnaban en la noche para dormirse un ratito y que el otro estuviera ahí viendo que el rebaño no lo fuera a esparcir un lobo o lo que fuera. Y estaban estos pastores, y estos pastores no se encontraban en la lista de arriba de la sociedad, eran los de hasta abajo, ¿sí? Inclusive era un grupo menospreciado. ¿Por qué? Pues porque era una gente que no tenía muchos recursos, era gente pobre, y entonces estos despreciados fueron los que supieron, vieron y fueron a adorar al Señor. Qué bendición, ¿no? Poquitos, muy poquitos, y toda una ciudad ahí en Belén, a 3 kilómetros, no supo lo que pasó, no se enteraron de lo que pasó, y ellos tuvieron esa bendición de poder junto con los ángeles adorar al Señor. Y en segundo lugar hay otro grupo, y este grupo se menciona que está buscando a Jesús. Vienen de lejos, vienen de muy lejos y vienen para adorarlo. Y se menciona aquí a los magos de Oriente, a los reyes magos. Y la verdad es que tenemos mucha información y a la vez nada de ellos, ¿sí? Pero yo creo que se conoce poco de la historia de quién era este grupo. ¿Cuántos eran? ¿Eran 3? ¿Ustedes creen que eran 3? Melchor, Gaspar y Baltasar, y que se llamaban así, y que uno era moreno, otro acá medio moreno claro y otro medio güerito, y uno venía en un elefante
otro en un camello y otro en un caballo. ¿Será? La mercadotecnia, de veras que ha posicionado en el corazón de mucha gente en todo el mundo esta idea, ¿sí? Pero la Biblia no dice que esto haya ocurrido. ¿Realmente eran reyes? ¿Eran magos? ¿Sí? ¿Realmente venían en ese transporte? ¿Venían solos? La pregunta que yo me hago es, ¿por qué llegaron a Belén? Desde el oriente dice que vinieron exclusivamente siguiendo una estrella que los guiaba hasta el lugar que era Belén, en donde iban a ser el Salvador, iban a ser el rey, venían a adorar al rey. Pero el texto dice que llegaron a adorar al rey que iba a nacer, ¿sí? Y llegaron preguntando por el rey. Eso le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey? Estamos buscando al rey. Y ellos lo estaban buscando. ¿Por qué lo estaban buscando? ¿Por qué ellos sí? ¿Y por qué la gente que estaba con Herodes, los religiosos, los maestros de la ley, la gente importante, para quienes sí era esta promesa y que sabían de la promesa, ellos no lo estaban buscando? ¿No? ¿Qué cosas? ¿Y por qué sucedió así? Bueno, dice, lo que tenemos en Mateo 2 es muy limitado. Dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y eso es todo. Unos magos. Y ya de esta información se desprendió un montón de información. Y sé que por allí, no sé qué papa, encontró los 3 cráneos de los 3 reyes magos, con ojos todavía viendo hacia Belén. Y están allí en un museo. Imagínense hasta dónde se ha llegado, ¿no? Pero la pregunta que yo sí me hago es, ¿por qué mejor ellos los estaban buscando que los que estaban cerca, que los que estaban a tan solo 3 kilómetros? ¿Por qué mejor ellos que venían desde el oriente sí se preocuparon por buscarlos y no se perdieron la oportunidad de darle la gloria a Dios? Hay muchas tradiciones absurdas, hay adivinanzas acerca de estas visitas que llegaron a la cuna de nuestro Señor Jesucristo, bueno, de nuestro Señor, de este niño que había nacido, de nuestro Señor Jesús, y se han infiltrado en la creencia cristiana, en la creencia popular también, y en el arte cristiano. O sea, hasta ese punto se han infiltrado, ¿no? Y yo les decía que hace muchos años escuché una versión diferente, y es otra versión, ¿sí? Es un estudio que presentó el pastor John MacArthur en relación a estos magos de Oriente. Y el estudio básicamente nos da el enfoque principal de quiénes fueron estos magos. O sea, toma historia de muchos historiadores y entonces nos presenta algo que a mí se me hizo fascinante, se me hizo muy bonito. Y solo tengo algunas notas de ese estudio, de lo que capté de ese estudio. Entonces, vamos a tratar de ver cuál es el origen de estos magos según los historiadores, ¿de acuerdo? Estos magos, dicen esos historiadores, que fueron miembros de un grupo oriental sacerdotal. Y vamos a irnos con calma con esto. Dice que eran descendientes de una tribu originalmente asociada con los medos. Pues ya está peor la cosa, ¿no? Por eso no sabemos nada de ellos. Pero bueno, quiero darles un poco de historia para que tengamos un panorama más amplio. Básicamente, cuando nosotros revisamos la historia del mundo antiguo, antes de Cristo, ha habido 4 imperios mundiales muy importantes. ¿Quién sabe cuál fue uno de esos imperios? ¿Ande? El imperio persa, ¿ok?
¿Quién dice otro? Los griegos, romanos, ¿ok? Nada más. Egipcios, ¿ok? A ver, vamos a ver. El primer imperio mundial fue el imperio babilónico. Ese fue el primer imperio, ¿sí? Después el segundo imperio mundial, del cual habla Daniel, y que fue en el tiempo de Daniel, fue conocido como el imperio medo-persa, ¿sí? Es el que mencionó Liz. El tercer gran imperio fue el que mencionó Rebe, fue Grecia. Cuando el imperio medo-persa fue conquistado por Alejandro Magno, prácticamente el mundo de ese entonces se convirtió en griego, por así decirlo, ¿sí? Fue una influencia en muchos sentidos el imperio griego, en arte, en lengua, en cultura, en muchos sentidos fue muy poderoso ese imperio. Y el cuarto gran imperio fue el imperio romano, ¿sí? Cuando nosotros vemos la historia actual, pues vemos el imperio británico, vemos el imperio chino, ya vemos otro tipo de imperios, ¿no? Pero de ese mundo antiguo, estos cuatro fueron los más sobresalientes, fueron imperios que prácticamente gobernaron el mundo entero. Bueno, estos magos que se mencionan en la Biblia, o estas personas que fueron a adorar a Jesús, son miembros de un grupo oriental muy poderoso que viene desde el primer imperio, desde el imperio babilónico, y son personas que aparecen en este imperio. ¿Y por qué lo sabemos? Porque lo menciona Daniel. Daniel ya menciona a magos en su libro y lo vamos a ver más adelante. Entonces, son personas que prevalecieron. Ustedes saben que cuando un imperio se acababa, las personas que gobernaban, los príncipes, los reyes, los gobernantes, los ejércitos, pues eran cambiados, ¿sí? Pero estas personas, por su importancia política, por su poder político, prevalecieron de un imperio a otro, como también le sucedió a Daniel. Morían reyes y Daniel seguía al frente. Venían reyes nuevos y Daniel estaba al frente, ¿sí? Bueno, entonces se dice que estas personas son del imperio medio persa, que existieron a lo largo del imperio griego y todavía existieron y tuvieron influencia en el imperio romano cuando Cristo nace. Entonces, si se dan cuenta, son un grupo que ha prevalecido a través de muchos años, a través de la antigüedad, y han prevalecido a través de los tiempos, a través de los cambios de gobierno, y se les reconoce como hombres sabios. Y eso es lo interesante, y eso es el por qué podemos ver que prevalecieron. Ahora, noten que la palabra dice en Mateo versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿sí? Simplemente es el nombre de una cierta tribu de personas traducida como magos. Ahora, realmente yo encontré una nota que esta palabra no tiene una traducción exacta, sino que en algunos se oye como magos, en otras se ve como sabios y en otras se ve como reyes, porque no tiene una traducción exacta. Pero los magos, según los historiadores, vienen de una línea sacerdotal, una tribu de personas entre los medas, y este fue un pueblo muy antiguo y muy numeroso, ¿sí? Esta gente era muy capaz en algunos temas y en algunas áreas, eran muy buenos en la astrología, por eso venían siguiendo una estrella, hicieron cálculos, sabían de los astros y de las estrellas. Entonces tenían un desarrollo de esta ciencia y eran muy capaces en la astrología, en la astrología, en la astronomía,
en las matemáticas, ¿sí? Era gente que se había metido a fondo a estudiar esto y era gente que sabía mucho de agricultura. Y también estaban involucrados en ocultismo. Bueno, tenían algunos procesos de adivinación, estaban involucrados en cierto tipo de cosas que supondríamos quizás que eran como hechicería, ¿sí? Y ese es el motivo por el cual se identifican con la palabra magos, porque tenían conocimiento de todo esto. Ahora, cuando nosotros vemos en la historia, estos personajes eran importantes porque eran consultados por la gente, pero tuvieron tal poder y tal influencia que empezaron a ser consultados por los reyes, empezaron a ser consultados por los príncipes. Y ahorita vamos a ver cómo en la Biblia también menciona que los llaman para ser consultados de algunas cosas importantes, ¿sí? Ahora, lo que es interesante acerca de esto es que durante el tiempo del imperio babilónico, estos magos estaban viviendo en un área de Babilonia y estuvieron ahí durante un tiempo entre el imperio medo-persa y el de Babilonia. Y mientras ellos estuvieron ahí, durante el imperio babilónico, fueron muy influenciados por los judíos, porque los judíos fueron deportados a Babilonia, ¿sí? Toda esta historia es con el propósito de entender quién era esta gente que sí fue y adoró al Señor. Ahora, lo que estamos viendo por la influencia de los judíos es que tenían en común muchas tradiciones con ellos. Por ejemplo, sus rituales eran parecidos a los de los judíos. Era un grupo monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Que creían en un solo Dios verdadero, ¿sí? Eso fue por influencia de los judíos. Bueno, aquí en Babilonia existían estos magos, estos oficiales que tenían un alto rango y también estuvieron en contacto con un judío en específico muy importante, y ese judío es Daniel, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo fue esto. Entonces, Daniel, si ustedes recuerdan, también llegó a tener una posición prominente en el imperio babilónico. A Daniel lo escogieron desde la deportación, primero por su físico, porque ya era parte de la realeza, que servía a la realeza, y entonces lo tomaron, lo alimentaron, le quisieron dar una alimentación especial, le dieron un nombre, y bueno, empezó a servir muy cerca del rey Daniel. Bueno, sea lo que sea, que es verdad, sea que se remontaron desde Ur de los Caldeos o que simplemente llegaron a existir alrededor del tiempo babilónico, no lo sabemos, pero el punto es este: durante la época del imperio babilónico, esta gente era muy importante. Durante el imperio medo-persa eran importantes, y durante el imperio griego fueron muy importantes, ¿sí? Igual en el imperio romano, cuando ya nace Jesús, vemos que cuando llegan con Herodes, Herodes se saca de onda, ¿sí? Y Jerusalén también, o sea, tenían un rango, tenían una posición y eran muy importantes. Ahora, la mayoría de los historiadores los ve como un grupo oriental que llegó a Belén, pero gracias a su función sacerdotal excepcional, gracias a sus capacidades de adivinación, a sus capacidades en el ocultismo y por su conocimiento astrológico y astronómico, y por todo esto llegaron a ocupar lugares de prominencia en los reinos, en el gobierno babilónico, en los gobiernos persa, porque era gente que era consultada, que les decían qué tenían que hacer para que sus cosechas estuvieran mejor, y les decían cosas que tenían que ver con el futuro, por ese ocultismo que manejaban. Y bueno, y ahí es en donde obtienen el nombre de hombres sabios, ¿sí? Porque era gente
que la consultaban los príncipes y los reyes. Ahora, esta gente era consultada acerca de las diferentes cosas que los reyes y gobernantes y los nobles y los príncipes querían saber. Y también la Biblia los menciona. Aquí es donde vamos a empezar a ver que sí existían y que no era nada más ahí algo que se estaban imaginando los historiadores. En Jeremías 39:3 y en el versículo 13 se menciona un hombre llamado Nergal-Sarecer. Y Nergal-Sarecer es el jefe de los magos en la corte de Nabucodonosor. ¿Sí? Entonces, habían llegado a elevar a este grupo sacerdotal de los medos a la posición de ser los los asesores oficiales del rey Nabucodonosor. ¿Sí ven el rango que tienen y la importancia que tienen? Bueno, ahora vamos al imperio babilónico en el tiempo de Daniel. Y quiero mostrarles cómo aparecen ellos en el libro de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 2, verso 10. En esta parte de la escritura, Daniel capítulo 2, verso 10, estamos en la corte del rey Nabucodonosor, ¿sí? Más o menos para ubicarnos en la historia. Y Daniel está ahí, y ahí están también los judíos, están en cautiverio, en Babilonia. Y dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, ¿no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey? Además de esto, ningún rey ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. ¿Ya vieron que aquí se mencionan? Magos, astrólogos y caldeos. Bueno, entonces aquí estamos identificando ya este grupo, como también se les dice, como magos. Ahora, recordemos que Nabucodonosor tuvo un sueño raro, ¿sí se acuerdan? Y ninguno de los magos pudo interpretar el sueño. A los primeros que consultó justo fue a estos magos, que eran pues los que le servían en su corte, y los mandó llamar y no supieron nada. Y entonces, si nosotros vamos al capítulo 4, verso 7 de Daniel, dice, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Se dan cuenta cómo está esta mezcolanza de astrología con artes de ocultismo y cosas así? Adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Y en el versículo 9, Belsasar, jefe de los magos. Aquí se menciona el nombre que conocemos como el jefe o el maestro de esos magos. Ahora, más adelante en el capítulo 5, en el verso 11 dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos. Es interesante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Daniel estuvo al frente de ellos. Ahora, ¿qué sucede cuando, por la gracia de Dios, tú en algún lugar, en alguna posición importante en tu trabajo, en el servicio de la iglesia, te ponen al frente? Obviamente, tu influencia, tu conocimiento de la palabra, tu sabiduría, es algo que vas a compartir con otros, ¿no? ¿Ustedes creen que Daniel se quedó callado en la posición que tenía? Estaba al frente de los magos. Esos magos también sabían cosas, también habían estudiado ciertas artes y ciertas cosas, matemáticas, astrología, astronomía. Pero Daniel tiene la historia del pueblo de Dios. Daniel tiene el conocimiento del Pentateuco, ¿sí? Daniel tiene aquí información de quién es Dios
de promesas que están escritas en relación al Salvador. Y yo creo que Daniel, como jefe de los magos, literalmente, allí estando en Babilonia, tuvo una influencia, estando por encima de este grupo sacerdotal, y eso coloca a Daniel en una posición única de poder para darles, para transmitirles a estos magos toda la información acerca del Antiguo Testamento y acerca de la historia de Jesucristo como Rey. ¿Sí? Y entonces, tenemos que concluir que Daniel tuvo un impacto profundo al transmitir toda esta información a estos reyes. Ahora, estos magos o estos hombres mantuvieron su prominencia, fueron influenciados, sin duda alguna, por Daniel, y algunos de ellos no. ¿Están de acuerdo? Algunos de ellos continuaron, se inclinaron por el zoroastrismo. El zoroastrismo fue la religión que estableció el rey Darío, y algunos se inclinaron a eso y no tomaron en cuenta lo que Daniel les dijo. Algunos se inclinaron a las prácticas que tuvieron como magos, ¿sí? Y yo creo en mi corazón que algunos, como estos magos que se aparecen en el nacimiento de Cristo, eran verdaderos buscadores del Dios verdadero. Ahora, en otra parte del estudio se menciona que los magos su posición era tan fuerte y eran tan poderosos que los historiadores nos dicen que ninguna persona podía llegar a ser rey a menos que se cumplieran con dos requisitos. Uno, que tenía que dominar la disciplina científica y religiosa de los magos. Y la otra, que tenían que ser aprobados y coronados por los magos. Entonces, ¿sabe cómo se llamaba esa sabiduría de los magos? Tenía un nombre. El nombre era la ley de los medos y de los persas. Esa era la ley. Y en Esther 1:13 tenemos una indicación de que el grupo de los jueces era escogido del grupo de los magos. ¿Sí? Ahora, vamos ahora a Mateo 2. De alguna manera y de un modo maravilloso, Dios ha hecho que algunos magos que están buscando la verdad se mantengan. Porque nosotros también vemos en la historia, en Hechos, por ejemplo, vemos a un mago. ¿Quién recuerda a uno de esos magos? Que la gente lo consultaba y le tenían respeto. Y cuando él vio a Pablo, él quiso comprar. ¿Sí? Quiso comprar. ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? Ahí está Simón, con una ambición en su corazón, pero era una persona que era consultada, que lo buscaban y que tenía cierto respeto, pero que se había desviado. Y en Mateo 2, verso 3 dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora yo les quiero preguntar, si cuando llegaron estos magos a la ciudad, eran 3 y venían en un elefante, en un caballo y en un camello, ¿esto era motivo para que Herodes se asombrara y se asustara y toda Jerusalén? ¿Nunca habían visto un elefante o qué? ¿O nunca habían visto un camello? ¿O se sacaron de onda porque estos 3 llegaron acá muy chichos y le dijeron, ¿dónde está el rey? Porque lo venimos a adorar. ¡Ay, no me digas! Y se espantaron. No fue eso. Cuando él oyó que los magos que venían del oriente, él conocía que eran los que establecían a los reyes, que venían del imperio persa y establecieron a los reyes que habían llegado a Jerusalén, él fue sacudido, turbado, y toda Jerusalén también. Y cuando llegaron a Jerusalén, Herodes sabía lo que estaba pasando, ¿sí? Y ellos eran los que producían y establecían los reyes. Y cuando andaban por la ciudad diciendo, ¿dónde está este nuevo rey de los judíos? Pues Herodes entró en pánico, ¿sí? Cuando de pronto aparecieron estos persas que establecían a los reyes, viajando desde lejos para llegar ahí, y cuando llegaron,
yo creo que no llegaron solos. Se estima, según los historiadores, que llegaron en caballería persa. Y un dato que se presenta ahí es que cuando ellos llegaron a Jerusalén, Jerusalén estaba en guerra y una gran parte del ejército estaba en batalla. Y entonces cuando vieron que llegó esa caballería persa, pues se sacaron de onda. O sea, dijeron, caray, ¿por qué están estos aquí? ¿Por qué están preguntando por un rey? Y como pueden ver, Herodes tenía un título. ¿Saben cuál era el título de Herodes? Herodes, rey de los judíos. Pero este título lo obtuvo de César Augusto. Y César Augusto lo coronó rey de los judíos. Pero César Augusto era romano. ¿Sí? Y de pronto esta enorme caravana se presenta y llega a la ciudad y entran con un ejército, con caballería, con mucho poder, y entran en pánico y están buscando al nuevo rey y abiertamente están diciendo, ¿dónde está el rey que ha nacido porque venimos a adorarlo? Y estos llegaron a Babilonia y lo vieron al rey, lo reconocieron, se postraron ante él y lo vieron más como un rey, más que como un rey, yo creo que lo vieron como el Mesías, influenciados por esa información que Daniel les había dado. Y yo creo que tenemos aquí a gentiles, fíjense bien, gentiles que temían a Dios. Y el primer grupo de personas en el mundo que reconoció la llegada del rey fueron gentiles. Gentiles, hermanos. ¿No se les hace esto muy familiar con la historia donde dice, él vino a los suyos? ¿Y qué pasó con los suyos? No lo reconocieron, no lo recibieron. Ahí estaban cerquita, a 3 kilómetros, y no lo recibieron, no lo reconocieron, no lo adoraron. Y Mateo a lo largo del Evangelio está tratando de decirle al mundo que Jesucristo es el Rey. Hay 2 evangelistas que lo narran, Lucas y Mateo. Pero Mateo está tratando de decir o de exponer que Jesucristo es Rey, ¿sí? Y simplemente para que nadie se pierda de vista esto, él presenta a estos magos, los menciona, ¿sí? No los menciona ningún otro, como hombres famosos que establecían a los reyes del mundo para que vengan y se postren a los pies de Cristo. Entonces, Dios ha establecido de una manera hermosa la historia. Y lo triste es que el pueblo que debía haber sabido y que debió haber estado allí, no estuvo. Y la gente que nunca debió haber sabido, esa fue la que se apareció y esa fue la gente que lo adoró. Ahora, debemos pensar que en este tiempo nosotros también tenemos la promesa de la segunda venida del Rey. Y podemos estar confiados, ¿no? Ya somos salvos, podemos estar despreocupados del tema, familiarizados, cómodos, sin preocupación. Y podría ser que nos sorprendiera, fíjense, la segunda venida del Señor, que nos sorprendiera a tal grado que no lo perdiéramos, ¿no? Porque la corriente de este mundo nos hace que nuestra mentalidad se enfoque en cosas que no son tan importantes y que descuidemos lo que es verdaderamente importante. Entonces, en esta historia, Jesús vino. Pablo dijo, al judío primero, pero también al gentil, ¿sí?
Y Jesús dijo, no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, Israel le dio la espalda a Cristo. Y él llamó a un pueblo que no era su pueblo. Y alcanzó a los gentiles. Y gracias a eso tú y yo creemos. Nosotros somos parte de eso. Nosotros no somos parte del pueblo de Israel. Sin embargo, la promesa de salvación ya la tenemos. ¿Sí? Por haber creído en el Señor. Dice Romanos que Él nos insertó. Esa promesa exclusiva la extendió. Y también nosotros ahora somos parte de esa bendición. Ahora, de acuerdo a lo que dice la Biblia, dice que si no lo alabamos, ¿quién lo va a alabar? Hasta las rocas, ¿no? No somos indispensables. Mira, si tú ya no vives glorificando a Dios, si tú ya has perdido ese primer amor y ese deseo de darle la gloria a Dios en todo lo que haces, ¿sabes qué? El Señor ya tiene establecido todo y contigo o sin ti, Él va a recibir la gloria. Contigo o sin mí, el Señor va a recibir la gloria. Y si no son los hombres, dice que van a ser las rocas mismas las que lo van a adorar. ¿Qué mejor que seamos nosotros? ¿Qué mejor que no descuidemos esto, que estemos atentos, que estemos vigilantes, que estemos guardando la historia, que estemos abrazando esas promesas del Señor para que cuando Él venga nos toque a nosotros adorarlo y seamos nosotros los portadores de esa verdad, como lo fue Daniel? Daniel fue alguien que transmitió a través de varios reinos, por su posición, por su fidelidad a Dios, fue alguien usado y Dios lo usó para que se extendiera esas promesas. Y estuvo al frente de gente que tenía un cierto conocimiento de ciertas cosas, a lo mejor hasta malignas como la hechicería y todo eso, pero al final tuvo una influencia positiva en varios de ellos. Y miren lo que llegó a resultar, ¿no? No resulta esta historia, es una historia diferente, a lo mejor no la habían escuchado. A mí se me hizo hermosa, se me hizo fascinante, y yo creo, ¿y a qué me movió? Pues me movió de alguna manera a que ahora en este tiempo que pasan las Navidades, que pasa este tiempo, esta oportunidad de poderle presentar a la gente quién es Cristo, por qué vino, por qué nació, que nosotros pongamos atención, que podamos ser esa persona que Dios use para que otros crean. Que nosotros, a diferencia de los demás, en estos días de Navidad, le demos la gloria al Señor. Alabemos su nombre. Que no nos perdamos la adoración que le podemos dar a Dios, como se la perdió Belén, como se la perdió Jerusalén, como se la perdió Herodes y todos sus sabios. Que nosotros, a diferencia de toda la gente que por pura religiosidad hace otras cosas, como mecer al niño, eso no tiene ninguna relevancia. Vamos a mecer al niño antes de cenar y se ponen a mecer al niño. ¿Sabes qué necesitamos? Decirle a la gente quién es ese niño, cómo creció, en quién se convirtió, cómo murió, por qué murió, qué ofreció con su muerte, qué bendición le dio a los demás. Eso es lo que debemos compartirle a los demás, ¿sí? Que sepan que eso significa la Navidad. A eso vino Cristo. Es una promesa para ser salvos. ¿Sí lo ven? Tú tienes mucha información. Dios te ha dado sabiduría. Tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Y puede ser de impacto para otros. Y puede ser de bendición para muchos otros. ¿Sí?
como lo fue Daniel, una influencia que bendijo y que trajo adoración a Dios, nosotros podemos ser esa influencia que Dios use para que podamos darle la gloria al Señor, la gloria que Él se merece. Que no pase la Navidad sin que le demos la gloria que Él se merece. ¿Sí? Que con nuestras vidas, que con nuestras acciones, con nuestras celebraciones, hermano, vigilemos y cuidemos cómo celebramos. Nuestra celebración debe glorificar a Dios. Borracho no lo vas a glorificar. ¿Sí? En pleitos, en peleas por quién puso más y quién puso menos, en ver quién se encarga de limpiar, eso no va a glorificar a Dios. Y esos son los pleitos que a veces se ven en los núcleos de las familias. Es que yo sí puse y tú siempre vienes de gorrona. Y esos son los pleitos que se presentan. Y es que siempre es lo mismo contigo. Todos llegamos a tiempo y tú llegas al final nada más a cenar. ¿No son esas las cosas que a veces vemos en nuestras familias? Y eso no glorifica a Dios. Lo que debemos entonces retomar para glorificar a Dios es que Cristo nació y es la oportunidad para que lo invites a tu vida y que ese niño reine, ese Jesús que se hizo hombre reine en tu hogar y que su palabra gobierne en tu vida. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad. ¿Sí, hermanos? ¿Le cantamos al Señor? ¿Le damos la gloria al Señor? ¿Tendrás un canto para glorificar el nombre del Señor? Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Gracias, Chico.